Ven y disfruta de una nueva predica de Fracking Man Online. Y hoy vamos a hablar del papel del Espíritu Santo en la iglesia, pero cuando nos da poder. Dígale que está a su lado, poder. ¿Qué es poder? Dice poder, pero ¿qué es poder? Poder es la capacidad de hacer cosas que no están en nuestras manos. Y el Espíritu Santo nos da poder. ¿Cómo? Los dones del Espíritu Santo, se titula el tema de hoy. Dones del Espíritu Santo. Herramientas para la iglesia. Dígale que está a su lado, herramientas. ¿Cómo se manifiesta el poder del Espíritu Santo en nosotros? A través de los dones, a través de herramientas poderosas que vienen de Dios para su iglesia. Primera de Corintios, capítulo 12, versículo 1 al 11. Por favor, acompáñenme en la lectura de la palabra. No quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Sabéis que cuando eras gentiles, se os extraviabas, llevándonos como se lleva a los ídolos del mundo. Por tanto, os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús. Y nadie puede llamar Jesús Señor, sino por el Espíritu Santo. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Hay diversidad de ministerio, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Pero a cada uno le es dado la manifestación del Espíritu para provecho. ¿Para qué? Provecho. Porque este es dado por el Espíritu palabra de sabiduría, primer don, palabra de ciencia, según el mismo Espíritu, a otros fe, por el mismo Espíritu, y a otros dones de sanidades por el mismo Espíritu, a otros el hacer milagro, a otros profecía, a otros discernimiento de espíritus, y a otros diversos de géneros de lenguas, y a otros interpretación de lenguas. Pero todas las cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. ¿Se acuerdan cuando el Señor dijo: quedaos en Jerusalén y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo? Este es el poder del Espíritu Santo al que se refería el Señor, a través de los dones. Y eso lo vamos a aclarar hoy, que son los dones del Espíritu. Dice que los dones son para provecho. Quiero comenzar con estas preguntas. Como buen docente, ¿verdad? Saquen una hoja. Vamos a hacer un examen. Cuando usted va a un taller de carpintería, ¿qué consigue? Sierra, martillo, clavos, caladora, taladro, destornilladores, etcétera. Cola. Es un taller de carpintería, ¿sí? Vamos a dejar el taller de carpintería acá y vámonos por acá. Cuando va a un taller de mecánica, ¿qué consigue? Gatos, llaves, dado, torque. Y para usted de contar, ¿verdad que sí? Taller de carpintería, taller mecánico. Cuando va a un taller de repostería, ¿qué consigue? Harina, batidora, moldes, horno, etcétera, ¿verdad? Todas son iguales. Son talleres, ¿verdad? Pero son iguales las herramientas. ¿Por qué? Porque a usted no se le va a ocurrir hacer una torta en el taller de mecánica, ¿verdad que no? Ahí hay mucha grasa y perolitos, ¿verdad? Y a usted no se le va a ocurrir hacer una torta en el taller de carpintería, ¿va? ¿Ah? Cuando menos acuerda, las tortas de acerrín. Son diferentes las herramientas. Así el Espíritu Santo tiene sus dones diferentes
para los distintos hermanos y hermanas que son ustedes. Amén. No todo se va a manifestar el mismo don, puede que sí, puede que no, pero todos somos diferentes. Y el Señor y el Espíritu Santo nos va a dar conforme a su voluntad. Porque dice Él que Él es el que reparte, Él da regalo. ¿A cuánto le gustan los regalos? El Espíritu Santo es así, da regalo. Y ha decidido dar regalos a la iglesia. Esos regalos tienen que ver con poder, con dunamis, dinamita. Por eso el Señor dijo: quedaos en Jerusalén y recibiréis poder de lo alto. Ese poder es la manifestación del Espíritu Santo a través de los dones. Dice que cuando estaban allí sopló, vino el Espíritu Santo, les aparecieron lenguas como de fuego y todos fueron llenos del poder. La gente se queda en el Pentecostés, pero no siguen la lectura del libro de Hechos. ¿Qué pasó después del Pentecostés? Unos discípulos acobardados, llenos de miedo, huyendo, sacándole el cuerpo la responsabilidad que le había dado el Señor, lo juntó en el aposento, vino el Espíritu Santo y en momento estaba uno de los más miedosos, el apóstol Pedro, parado frente al pueblo hablándole de Jesucristo. Y dice que en aquel discurso se convirtieron como 3,000. Solamente eso lo hace el poder del Señor a través del Espíritu Santo. Y dice que después comenzaron los hechos del Espíritu Santo a través de los discípulos y la gente comenzó a experimentar un poder grande. Ciegos sanados, muertos resucitados, los enfermos eran sanados con la sombra de Pedro. Cuando Pedro caminaba y la sombra les pegaba a los enfermos, eran sanados. Pero no era, ni tampoco era la sombra, era el poder que tenía. ¿Se acuerdan del corito, verdad? Allí está el Espíritu Santo, la importancia del Espíritu Santo. El Espíritu Santo viene no solo a transformarnos, sino a darnos poder. Hay cosas que humanamente podemos hacer, pero hay cosas que no se pueden hacer humanamente. Y allí es donde interviene el Señor. Entonces, ¿cómo nosotros podemos conocer acerca de los dones del Espíritu Santo? Número 1, existen dones espirituales y talentos. Eso es lo primero que debemos hacer diferencia. ¿Qué es un don y qué es un talento? Talento no es eso cuando usted manda al esposo a comprar algo y va lento, así, talento. No, eso no es. No me refiero a eso. Talento, no. Me refiero a talento, habilidad, capacidad humana de hacer cosas. Por ejemplo, los muchachos que estaban cantando tienen un talento. ¿Cuál es? La voz. La voz. ¿Sí? Cualquiera que nos paremos acá y nos ponemos a cantar, no cantamos así, porque no tenemos ese talento. El talento es humano, se hereda de los padres, de la familia muchas veces, pero a veces se cultiva. El talento humano tiene dos posibilidades: heredarse o cultivarse. ¿Sí? Cuando usted no nace con talento, les cuesta más, pero usted lo puede lograr. Yo puedo llegar a cantar así, pero tengo que cultivarlo, ¿verdad que sí? Pero tengo que esforzarme si no nací con el talento. Hay gente que es muy buena para las habilidades manuales. ¿De dónde se heredó eso? Alguien hacía cosas y eso se heredó. Es una herencia genética. Eso es un talento, algo que humanamente le permite a usted hacer algo. Las danzarinas, ¿sí? Es un talento. Eso es un talento. Hablar en público es un talento. Alguien hablaba en público en mi familia. Vamos a ver quién. Sí, yo tengo familia que hablaba en público. Pero se hereda, ¿verdad que sí? Ahora, el que no se hereda se cultiva. Como por ejemplo, ir al gimnasio. Yo nací con este talento así, en bruto, ¿verdad? Pero para yo modelarlo, tengo que ir todos los días al gimnasio. Y usted tiene que esforzarse porque no nació con el talento, pero se esfuerza. Y al cabo de cierto tiempo, usted se va a ver hermoso, maravilloso, así, lleno de músculos, ¿verdad? La fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. ¿O no? Ok, entonces les cuesta. Por ejemplo, hay gente que nace con el talento de hacer repostería.
Agarran, tiran todo ahí de la mala y hacen chaca, chaca, chaca. Y cuando esa torta deliciosa le sale hermosa, le crece, ¿verdad? Pero hay gente que tiene que ir a hacer un curso, pagar un curso de repostería y para poder hacer esas tortas ricas que hace también. Sí, hay gente que enseña, pero son talentos, ¿sí? ¿Me explico? Ahora, los dones no tienen que ver con la capacidad humana, tienen que ver con la capacidad sobrenatural de Dios. Cuando humanamente usted no lo puede hacer, cuando humanamente usted está bloqueado, cuando humanamente usted no puede hacer nada, allí se manifiesta la mano sobrenatural del Señor a través del Espíritu Santo y sus dones. Amén. Como por ejemplo, alguien está enfermo y ya los médicos dicen: preparen la sepultura. Y se atraviesa un cristiano lleno del Espíritu Santo y con los dones. Y le ora a ese enfermo, y por allí andan muchos que estaban desahuciados y tienen largura de vida. Porque cuando los médicos dicen se va a morir, la última palabra la tiene el Señor. Y si se manifiesta el Señor allí, aunque le digan que se va a morir, aunque le digan que tiene cáncer, aunque su cuerpo no sirva para nada, Dios lo levanta. Es más, puede que se muera, y aún estando muerto, Dios lo levanta. Caso de Lázaro. ¿Tenía cuántos días muerto? 4 días. Y el Señor vino, oró, y Lázaro resucitó. Y después estaba sentado al lado del Señor. Entonces eso es el poder sobrenatural. Y la iglesia tiene ese poder, ¿o no? ¿Lo tenemos o no lo tenemos? ¿Sí o no? Gloria a Dios. Y de ese poder vamos a hablar. Entonces, sabemos diferenciar entre talento y dones. Talento es humano, es natural. Lo heredo o lo practico. Dones viene de Dios y es dado por el Espíritu Santo. Y es dado conforme Él quiere. No pida, no se ponga a pedir dones. Deje que Él le dé. Deje que Él se manifieste en usted. Amén. Porque no es lo que usted pida, es lo que Él da, como Él quiere. ¿Sí? ¿Estamos claros en eso? Número 2, los dones del Espíritu Santo se manifiestan a través de los dones espirituales. Y vamos a hacer una lista. Aquí vamos a hacer una lista. Los dones sobrenaturales, los del Espíritu, el poder. Y el primero de ellos es el don de sabiduría. Es una palabra que Dios da sobrenatural, que no es humano. Un día estaban 2 mujeres que tuvieron hijos. Se fueron a dormir. Y una se quedó dormida y aplastó al hijo. Lo machucó, lo mató. Y se dio cuenta. Y se lo cambió a la otra. Y en la mañana cuando se levantaron, la otra dijo: pero es que este no es mío, esta nariz no es de mi esposo. Este muchacho no es mío. Y miró a la otra: ese es el mío. Y se agarraron a pelear por los muchachos y no hallaban qué hacer. Y se la llevaron al rey Salomón, el hombre que había sido dotado de sabiduría por el Señor. Y cuando le dijo: Señor, esta me quitó mi hijo y me dio el que se había muerto. Y la otra decía: no, ese es mío. Y Salomón, vino el Espíritu Santo en él y le dijo: tráiganme una espada. Y como veía que estaban peleando: tráiganme una espada. Así como cuando usted se pone bravo que los muchachos están peleando y agarra el carro y lo parte en 2. A veces pasa, ¿verdad que sí? Tráiganme una espada. Y entonces puso al niño que estaba vivo y le dijo: lo voy a partir en 2. Le voy a dar una mitad a usted y una mitad a usted. ¿Qué cree que ocurrió? La que no era la mamá dijo: sí, pártalo, no hay problema, pártalo. Pero la que era mamá dijo: no, mi rey, no, déselo a ella, yo prefiero que viva. Y el rey, con esa palabra de sabiduría, tomó el niño y se lo dio a la verdadera mamá. Eso es palabra de sabiduría. La palabra de sabiduría es para destrabar un conflicto, para destrabar una situación. Viene palabra del Señor y te da en consejo, en orientación. Cuando hay un problema público, el Señor viene y te da esa palabra. Y tú, con la palabra que viene de Dios, ni siquiera la pensaste, destrabas un problema. Como cristiano tienes que
preguntarse, ¿es parte del problema o parte de la solución? Si usted tiene el Espíritu Santo, tiene que pedirle palabras de sabiduría. No echa un fósforo para que se encienda más el problema. No, hay que pedir palabras de sabiduría. ¿Y a su nombre? Segundo don, el don de ciencia. Es cuando el Espíritu Santo te da el poder de saber algo que está oculto, algo que no ha sido mostrado, para que salga a la luz, para que la gente entienda lo que está pasando. Hay cosas que el Señor muestra y las personas quedan sorprendidas. Por ejemplo, de repente usted está sentado allí y cuando termina el culto, te va a decir: alguien le dijo al pastor lo que me estaba pasando. ¿Le ha pasado eso? Alguien le echó el cuento al pastor. No, ese es el don de ciencia. Dios muestra y lo usa uno como un instrumento para mostrar algo que está pasando. En una oportunidad yo me acerqué a una persona y la saludé. ¿Cómo estás? Bien, me dijo. Me miró y la persona sonriendo me saludó y yo le dije: tú no estás bien, siéntate, ¿qué te está pasando? ¿Qué realmente? Y cuando le dije eso, mire, esa persona empezó a llorar. ¿Quién me mostró que esa persona estaba pasando por un mal momento? El Espíritu Santo. Ese es el don de ciencia. Conocemos cosas sobrenaturalmente que nos las muestra el Señor, y eso es el Espíritu Santo. Ese don está en la iglesia para que usted pueda ver cosas que otros no ven y puedan el Señor obrar y solucionar problemas en la vida de las personas. Amén. Eso lo hace el Espíritu Santo. ¿Cuántos alaban a Dios? Uno no es el que hace milagros, uno no es el que hace esas cosas, es el Espíritu Santo. Uno es un instrumento. Por ejemplo, cuando se está haciendo una sopa, ¿quién es el instrumento ahí? La olla, ¿sí o no? Porque usted se va a comer la sopita, ¿verdad que sí? Pero la olla se presta para llevar candela, para ser recipiente. Así somos nosotros con los dones del Espíritu Santo. Somos el instrumento para que Él haga bendiciones a otras vidas y para que la iglesia camine sana, saludablemente. Y a su nombre. Otro don, el don de fe. ¿Cómo se manifiesta el don de fe? Hay gente que compra hasta sin dinero. Eso es don de fe. Gente que dice: voy a ver aquel apartamento, y van sin medio, no cargan ni una puya en el bolsillo, y van y preguntan: señora, ¿cuánto cuesta ese apartamento? Ese apartamento cuesta $20,000. $20,000, sí, lo estoy vendiendo en $20,000, y se lo dejo con cocina, todo y tal. ¿Cuánto tiene usted? Pregunta el que está vendiendo. Nada. Fe. Y cuando usted menos acuerda, trae las llaves en la mano. Eso es don de. Pero hay envidia cristiana, porque usted no puede entender que eso es don de fe. Entonces usted ve que el hermano se para aquí: mire, fui sin medio y me traje el apartamento. Y está: yo que trabajo como un burro, que me quiebro el lomo y no tengo apartamento, que no tengo carro, que no tengo esto. Y aquel que nada más ha hecho una oradita. Eso es don de fe. Y el Espíritu se lo da a quien Él quiere. Así que no esté mirando al que recibe. No, póngase a orar, busque más de Dios. Pero eso es un don de fe. Y ha pasado, hermano. A veces es tan tremendo el don de fe, mire, que por X o por Y, a veces uno llega a un sitio a comprar, no lo conocen a uno, y uno dice: ay, se me olvidó la cartera. Hay unos que lo hacen por viveza, pero a veces a uno, el cristiano, cuando se manifiesta el don de fe, uno llega a un sitio a comprar y dice: no, me disculpa, lo que pasa es que se me quedó la cartera en la casa, o se me quedó la tarjeta, o se me quedaron los dólares o los euros, lo que usted use. Y el vendedor, el dueño del negocio, el encargado del negocio le dice: no se preocupe, sin conocerlo, sin saber quién es usted, lléveselo y más tarde pasa a pagármelo. ¿Le ha pasado o no le ha pasado así? Eso es don de fe, ¿o no? Comprando sin dinero. Ay, pero como usted no vuelve a pagar, ¿o yo? Eso es viveza. No, pero uno como cristiano se regresa, va a la casa, busca los reales y paga. Pero ¿cómo ocurre esa cosa que usted se vaya con el producto sin pagar? El Espíritu Santo. Dios hace milagros
a través de la fe. Amén. La iglesia debe caminar creyéndole al Señor. Y el Espíritu Santo se manifiesta para que usted crea. Cuando hay algo que usted humanamente no puede resolver, Él le da la fe para que usted lo crea. El don del Espíritu Santo. Iglesia, debemos hacer que la manifestación del Espíritu Santo reine en Maranata. El don de sanidad. Usted no sana. Ninguno aquí sanamos. Ese es un don del Espíritu Santo. Usted ora por los enfermos y los enfermos serán en el nombre de Jesús. ¿Sí o no? Póngale la mano, cierra sus ojos y ponga la mano. En el nombre de Jesús te declaro sano. Ese es el don de sanidad. Y la persona es sanada, hermano. Recibe el milagro de sanidad, pero es un don del Espíritu Santo. Ha ocurrido. En una oportunidad yo tenía mi grupo familiar y había una hermana grandota, altota, y ella dice: me detectaron un cálculo. Tengo un cálculo en un riñón y tengo mucho problema, infecciones, dolor. Y entonces ella dice: para que oren por mí. Y bueno, vamos a orar por ti. Yo cerré mis ojos porque yo sé que yo no sano. El que sana es el Señor a través del Espíritu Santo, el don de sanidad. Y puse la mano y oramos por su riñón, y esa hermana cayó de largo. ¡Uah! Al día siguiente nos buscó y nos dio testimonio que cuando llegó a la casa en la noche, fue al baño, orinó y botó el cálculo. ¿Quién hace eso? El Señor. Yo no. Yo soy la olla donde se cocinan los milagros. Yo soy el instrumento. Usted es el instrumento. Ore por los enfermos y Dios le va a usar en sanidad. Amén. El don de sanidad, para que se manifieste el Espíritu Santo. ¿Sí? ¿Estamos claros en eso? El don de milagros es cuando ocurre algo que humanamente no puede suceder. ¿Le ha pasado un milagro a usted? A mí me ha pasado. Humanamente, hermano, ¿cuántos milagros no ha hecho Dios en nuestras vidas? Le voy a contar uno. Mi mamá hace mucho tiempo no creía. Ella todavía no había creído en el Señor, pero había oído de la palabra. Estaba en el ambulatorio del oeste. Hoy es un hospital. Y estaba visitando a mi sobrino que tenía asma. Al lado había un niño. Cuando mi mamá estaba allí, se percató que el niño murió. La mamá empezó a llorar, llamaron a las enfermeras, llamaron al médico. El médico y las enfermeras, bueno, se murió. El niño se murió, le dicen a la mamá. Y se van a hacer la epicrixis, ¿qué se llama? Cuando mamá estaba allí, mamá se acercó al niño. Ella nos había oído a nosotros orar. Y le dijo: señora, no llore. No llore, cree en el Señor. Y le puso la mano al niño y le dijo: en el nombre de Jesús, levántate. Y el niño comenzó a llorar. Resucitó. ¿Eso qué es? Un milagro. Ya estaba muerto y se lo dio en las manos. Pero mamá llegó y puso al frente de la casa, puso un aviso: se resucitan muertos. No, yo creo que ella se lo contó a 3 o 4 personas y a la señora que recibió el milagro. Esa señora hoy debe tener su hijo, un hombre, en sus manos, gracias al poder y al milagro del Espíritu Santo. Y saben, mamá solo fue un instrumento. ¿Cuánto más nosotros, iglesia? Dios puede hacer un instrumento para hacer milagros, cosas sobrenaturales. Que la deuda es muy grande. El Señor tiene el don de milagro para que aparezcan esos recursos y tú puedas cancelar tu deuda. Amén. ¿Usted lo cree? Si lo cree, al final oramos. ¿Dios puede hacer el milagro o no? De donde usted no espere, llega la bendición del Señor. El milagro, algo que usted humanamente no podía. Eso lo hace el Señor a través del Espíritu Santo y el don de milagros. Si usted necesita un milagro, créalo. Deje que el Espíritu Santo se manifieste en usted. O si hay una persona que lo necesite. ¿Cuántos alaban al Señor? Dice que todos estos dones son para provecho. ¿Qué es provecho? Beneficio. Para que la iglesia se beneficie. Amén.
para que el creyente se beneficie y para que las personas conozcan a Dios a través de su poder. El don de lenguas. El don de lenguas es hablar en otras lenguas. Cuando llegó el Pentecostés, todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas. Hay lenguas divinas, lenguas humanas y lenguas diabólicas. Las lenguas divinas son las que provienen de Dios. Las lenguas humanas, el inglés, el francés, oui, oui, monsieur, el árabe, lenguaje, dialectos, idiomas, ¿sí? Son humanas, pero hay lenguas de Satanás también. Usted no ha visto cuando están haciendo manifestaciones de santería, brujería, que se transportan los cajones, esas cosas, ¿verdad? Comienzan a hablar en lenguas diabólicas. Que el Señor los reprenda. Pero el Espíritu Santo tiene un don, que es el don de lenguas, para edificación de la vida del creyente y de la iglesia. Y cuando Él quiere, se manifiesta a través del don de lengua para dar un mensaje a la iglesia. Amén. Pero así como está el don de lengua, viene acompañado con el don de interpretación de lenguas. Puede que la hermana Lesbia esté hablando en lengua aquí y el hermano Segundo interprete esas lenguas y dé el mensaje a la iglesia. Pero eso no es para hacer un show, para hacer un bululú, para hacer no, eso es para edificación y provecho de la iglesia, hermano. Porque Pablo dice que si usted está hablando en lengua y no hay intérprete, Pablo le da un consejo: hable para usted mismo o haga silencio. Lo dice el apóstol Pablo, lo dice la palabra. Amén. Entonces, cuando usted vea que no hay intérprete, usted baja un poquito o simplemente hace silencio. Pero todo es para provecho de la iglesia, para edificación de su cuerpo. Ese es el don del Espíritu Santo. Así que cuando usted vea a un hermano hablando en lengua, no se asuste, ese es el poder del Espíritu Santo. Pídele al Señor discernimiento o interpretación, y a su nombre. Este es el don de profecía. Les cuento un testimonio de don profecía. Estaba una profesora, yo me acuerdo de ella. Estaba diciendo que había ido al médico porque ella estaba casada pero no podía tener hijos. Y le estaba diciendo a unas hermanas así, contando su tristeza porque no podía tener hijos. Y yo estaba haciendo un trabajo retirado. Y yo me volteo y le digo: de cierto te digo que el próximo año, durante esta época, vas a tener tu niño en tus brazos. Y ella se sonrió, como me tenía como: Silvestre, tú sí eres, me dice así, pensando que era yo. El sábado siguiente, cuando voy a clase, a las 7 de la mañana íbamos llegando, ¿verdad? Ella me estaba esperando, hermano. Ay, Silvestre, a buen bromón me echaste, estoy embarazada. Yo no, le dije. Hermano, una semana y se cumplió la profecía. Ay, Silvestre es profeta. No, ese es el don del Espíritu Santo. Amén. Así que si usted quiere salir embarazada, venga y oramos. Amén. Oramos. El don del Espíritu Santo, ese es el don de profecía. Cuando el Señor te dice algo y en tu vida se cumple. Porque hay muchas profecías que se han dado pero no se cumplen. Ojo con eso. El pastor Agustín, que está en la presencia del Señor, me dijo: profecía es profecía hasta que no se cumple. La profecía no solo se da, se tiene que cumplir. Y un profeta que dice llamarse profeta, cuando da una palabra, se tiene que cumplir. Y eso es a través del don del Espíritu Santo, porque ese no es don nuestro. Una vez iba entrando Jesús a Jerusalén sobre un burrito. Iban poniendo palmas y el burro contento. ¡Ay! Me están poniendo palmas. No era el burro, era Jesús que iba arriba del burro. A veces nosotros nos sentimos como que soy yo. La gloria sea para Dios. Nosotros simplemente somos un instrumento. Todo lo que ocurre a través de nosotros, la gloria es del Señor. Amén. Y a su nombre. El don de servicio. Mire cómo ocurre el don de servicio. Cuando el pastor dijo: estamos en construcción, hermano, ¿quiénes pueden venir el sábado? Me acuerdo, el pastor Edil, el pastor Agumar. ¿Quiénes pueden venir el sábado? Quienes vinieron son los que tienen el don de servicio. Porque usted puede decir: yo soy un servidor, pero le dicen: venga el sábado.
El sábado voy a lavar, el sábado voy a hacer el mercado. El don de servicio, mire, deja lo que está haciendo y viene a la iglesia a servir. Viene a servirle al Señor. Ese es don de servicio. No pregunta ni dónde, ni cuándo, ni a qué hora. Simplemente está allí. Ese es don de servicio. Amén. El que no pone excusa y está presto para ayudar a otro, para servir a otro. Es el don de servicio. Y a su nombre. El don de la enseñanza. Los maestros, cuando se paran en una pizarra a enseñar la Biblia, ese es el don de enseñanza. Usted ve gente que de repente no tiene pedagogía, pero cuando dan una clase bíblica, la gente queda, danos más, danos más. ¿Por qué? Porque tiene el don de la enseñanza. Ese es un don del Espíritu Santo. Y eso es dado por Él. Amén. El don de exhortación. La gente piensa que el don de exhortación es cuando dice, pecadores, se van a ir al infierno. No, ese no es exhortación, ese es un regaño. El don de exhortación es cuando te dicen, tú sí puedes. En todo lo puedes en Cristo que te fortalece. Aunque andes en valle de sombra y de muerte, levántate porque Cristo está contigo. El que te exhorta, el que te anima, el que te convida a levantarte a seguir en el Señor. Ese es el don del Espíritu Santo. Y cuando viene de parte del Espíritu Santo, usted puede andar por el suelo como la llama, pero usted se levanta a dar fruto. Y a su nombre. El don de dar. ¿Cuántos quieren tener ese don? El don de dar es un don del Espíritu Santo. Hay gente que da. Hay que hacer tal cosa. La gente saca y da su ofrenda. Eso es un don. ¿Y sabe lo importante que es el don de dar? Significa que en tu casa va a haber prosperidad y abundancia. Dígale al Señor, manifiéstate en el don de dar en mi vida, para que usted se dé por completo, se dé todo para el Señor. Yo he visto gente que da, hermano, y esa gente nunca le falta nada. Esa gente no pone pero, esa gente no que si doy que me falta, que está. No, esa gente da, porque tienen el don. Y todos debemos pedirle al Señor ese don, para que la obra de Dios camine hasta lo último de la tierra. Y a su nombre. El don de presidir. Presidir es liderazgo. Hay líderes innatos que se levantan en las iglesias, ¿verdad? Y mueven a la gente. Eso es un don. Don del Espíritu Santo. Es cuando tú ayudas a otros, aunque no se lo merezcan, tú los ayudas. Cuando tú le haces el bien a las personas. Cuando tú tiendes la mano al menesteroso, al necesitado. Ese es el don de misericordia. Y ese don viene de parte del Espíritu Santo. Cuando tú le das a alguien que no es nada tuyo, o es tuyo también, pero que así tú dices, ese se porta mal tal, pero tú a pesar de eso, tú lo ayudas. Ese es el don de misericordia. Cuando extendemos la mano. Y todos debemos tener el don del Espíritu Santo de misericordia, para que las personas que están por allí puedan llegar a los pies del Señor y a su nombre. ¿Cuántos alaban a Dios? Y cierro con esto, número 3, dones ministeriales. En Efesios capítulo 4, versículo 11, versículo 12, habla de los ministerios, que también son dones del Espíritu Santo, pero que los da Él. A uno constituyó apóstoles, profetas, pastores, evangelistas, maestros. ¿Quién lo hizo? Ese es un don que viene del Espíritu Santo. Eso lo hace el Señor. Uno no puede decir, yo soy pastor. No, eso lo hace el Señor. Ese don lo da el Señor. Usted puede que tenga el llamado, prepárese. Y si Dios le da el don, algún don ministerial, prepárese. Porque un don sin conocimiento puede ser un peligro. Hay que prepararse, capacitarse, tomar herramientas para que hagamos buen uso de los dones del Espíritu. Amén. Y a su nombre. A uno constituyó apóstoles. Los apóstoles murieron cuando murió Juan en el año 100. Pero los apóstoles modernos, hermano, los herederos del apostolado moderno son los misioneros, los que van a las naciones. Esos son los apóstoles modernos. No los que tienen título, sino los que van a las naciones. Los profetas son los que edifican a la iglesia con la palabra. Los pastores son los que cuidan el rebaño. Esos son dones del Espíritu. Los maestros
son los que enseñan la palabra de verdad. Y a su nombre, dones del Espíritu Santo para provecho de la iglesia, hermano. Y nosotros debemos anhelarlo y que el Espíritu nos dé conforme a su voluntad, conforme Él quiere en nosotros. ¿Cuántos alaban a Dios? Necesitamos edificarnos los unos a los otros. Y para eso vino el Espíritu Santo, para darnos herramientas. No todos son pastores, no todos son misioneros, no todos son evangelistas. Hay servidores, hay distintos dones y hay multitud de dones, muchos más. Una lista inmensa de dones del Espíritu Santo que no los podemos nombrar aquí porque salimos a las 5 de la tarde. Ahora, usted debe tener por lo menos una manifestación del Espíritu Santo a través de un don en su vida, porque el Espíritu Santo da como Él quiere a todos. Entonces, y si no, dígale: Señor, aquí estoy, úsame, y Él lo va a usar. ¿Están de acuerdo, iglesia? ¿Están de acuerdo? ¿Cuántos quieren ser un instrumento del Señor? Somos Fracking-Mar, tu familia, todos sean bienvenidos. Adorar libremente a nuestro Padre Celestial. Fraternidad cristiana, Maranata, un oasis para descansar.